He vuelto, lo sé. Esta vez desaparecí por 2 meses enteros sin dar ninguna señal de vida. Lo siento, mi vida no ha sido lo más estable en los últimos meses, si yo mismo lo digo sigo batallando, pero conseguí balancear de alguna forma todo lo que me aqueja. Espero que les encante este capítulo de hoy. Saludemos primero a nuestro glorioso miembro del canal. Kredax. Gracias por haber seguido apoyando al canal a pesar de mi ausencia. Valoro bastante esa fidelidad y cariño al canal. Siempre comentas en los capítulos de este fic, así que espero te encante el de este día. Un fuerte abrazo para ti crack, cuídate mucho. Ahora saludemos a los afortunados del video pasado. Rela V, espero que te sigas divirtiendo con el capítulo de hoy, que aunque tarde traté de traerlo lo más pronto posible, para que todos puedan disfrutarlo a más no poder. Un fuerte abrazo crack, cuídate. Simplemente un niño. En el capítulo de hoy exploraremos la vida de Ilya, igual en los que se están por venir. Pero poco a poco iré conectando las historias de todos nuestros personajes. Los primeros hilos se están formando ya. Un fuerte abrazo y cuídate. Alexis. Me alegra oír eso, acompáñanos hasta que termine este fic. Sinceramente es al que más apoyo le pongo de todos, ya que me tuve las molestias de conseguir una editora inclusive. Veremos qué nos prepara el futuro. Un fuerte abrazo crack, cuídate mucho. Alpon Gremori. Hoy veremos a Ilya, sinceramente veremos mucha interacción entre ellas, espero que lo disfrutes. Estoy seguro de que lo terminarás disfrutando cada segundo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Joel Fake Alter. Me esfuerzo lo necesario, ya me tomé mis merecidas vacaciones de casi 2 meses, aunque más que vacaciones fueron rehabilitación diría yo. Ya estoy bien y por eso he vuelto. Disfruta cada segundo de este capítulo. Un fuerte abrazo. Esos son los afortunados del video pasado, como siempre les recuerdo. Comenten, den like, compartan el video con sus amigos y suscríbanse si aún no lo hacen. En la descripción del canal encontrarán mis respectivas redes, donde subo este fanfic, como formas de apoyar al canal si es que así lo desean. Un fuerte abrazo muchachos, los quiero mucho. Ahora sí, producción. Ponga la intro. Extrañaba decirlo. Capítulo 09. Hilos de una espada, parte 01. Ilya, capital de Shirone, año K413, el cielo estaba cubierto por nubes pesadas, pero la ciudad de Shirone seguía viva. Carros cargados con mercancías cruzaban la avenida de piedra, niños corrían entre los puestos de fruta y el aroma del pan recién horneado escapaba por las ventanas de la panadería del otro lado de la calle. Illiasbiel Bone Inzbern, o, como ahora prefería llamarse, Illiasbiel Emilia, estaba sentada frente a la ventana de una casa modesta, aunque robusta, hecha de piedra y madera. Era una residencia funcional, no lujosa. Una que no revelaba en absoluto lo especial que era la niña que vivía allí. Un año, murmuró con un puchero, hojeando un libro de magia elemental. Si esta maestra tarda tanto, no debe de ser muy buena. Su cabello blanco como la nieve caía sobre sus hombros. En el suelo, junto a la silla, una pequeña figura tejida de cabello mágico dormía enroscada como un gato. Un simple experimento. Había creado ese familiar menor sin cantos, solo con maná. Desde la cocina, Arari respondió mientras lavaba unas verduras. Ella aceptó la misión hace 6 meses. Tardó en responder, es cierto, pero nadie más se ofreció. ¿Qué esperas? ¿Magos errantes haciendo cola para enseñarte? Sigo creyendo que no necesito maestro alguno, replicó Ilya con firmeza. Arari se asomó por el marco de la puerta. Su expresión no era enojada, sino cansada. Paciencia curtida por los años. No sé nada de magia, pero por más lista que seas, no dejaré que juegues con ella sin la supervisión de alguien que sepa, explicó. He practicado magia desde hace mucho. La casa sigue intacta, protestó Ilya, haciendo un puchero. Agradezco eso, pero estaré más tranquilas y un adulto te vigila, replicó la mujer mayor. TSK, gruñó Ilya. Ambas se miraron, y no dijeron más. El silencio fue su tregua. Ilya bajó la mirada hacia sus manos. El libro que tenía en las rodillas había sido útil, pero nada más. No era gran cosa para alguien de su conocimiento. Aún así, agradecía haberlo recibido.
Le permitió entender el sistema mágico que regía a aquel mundo. Así fue como logró crear sus pequeñas invocaciones mágicas. Eran débiles, sí, pero funcionales para enviar mensajes. Aunque debía admitirlo, un maestro sería útil si realmente quería desentrañar los secretos de la magia local. Sus conocimientos, aunque avanzados, chocaban con las reglas de este mundo. Era como intentar comunicarse en alemán con alguien que solo entendía japonés. No podía esperar que la conversación funcionara. ¿No tienes entrenamiento hoy?, preguntó Ilya para cambiar de tema. Les dejé ejercicios a los reclutas del castillo, respondió Arari, cruzando los brazos. Supongo que ellos sí necesitan una maestra, murmuró Ilya con desdén, recordando cómo uno de ellos había tropezado durante una práctica de defensa. Había asistido un par de veces a los entrenamientos por simple curiosidad. Quería medir la habilidad de los caballeros locales. Comparados con su abuela, eran basura. ¿Y tú necesitas humildad?, replicó Arari con serenidad. Estás esperando demasiado de simples reclutas. Los verdaderos caballeros entrenan en otra parte del castillo. ¿Cómo dijiste que se llamaban?, preguntó Ilya con curiosidad. ¿Quiénes?, respondió Arari. Los que están por encima de todos, insistió la niña. Dios. Se burló Ilya, antes de que la mujer pudiera contestar. El rey de Shirone, bufó Arari. Lo sé, sonrió Ilya con inocente picardía. El país en el que se encontraba tenía unos 300 años de antigüedad. El continente, por no decir el mundo entero, seguía siendo un desastre tras la Segunda Gran Guerra entre humanos y demonios. Los únicos reinos que sobrevivieron a aquel conflicto fueron Miles y Asura, pero ni en sus más grandes sueños podían imaginar controlar las vastas tierras del continente, no cuando sus propios territorios aún luchaban por la estabilidad. Así, con los años, nuevos reinos comenzaron a surgir. Muchos se destruyeron entre sí. Otros formaron alianzas, solo para traicionarse después. Solo aquellos que supieron jugar bien sus cartas, con astucia política y estrategia militar, lograron mantenerse hasta la actualidad. Entre esos sobrevivientes nació Shirone, fundado por 6 familias nobles. La familia Shirone encabezó a las demás y, por esa razón, conservó el trono como casa real del reino. La familia Kurona. Diplomáticos encargados de las relaciones internas y externas del país. Gracias a ellos se logró establecer una tregua con el reino del rey dragón. La familia Akane. En su tiempo, poseyeron la mayor fuerza militar, y con ella consolidaron al reino mediante la conquista y la destrucción de quienes se negaban a someterse. La familia Midorine. Aportaron cerca de 1/4 parte del territorio que hoy conforma Shirone. Expertos en agricultura, sobrevivieron en la antigüedad gracias a alianzas. Al unirse con Shirone, cedieron gran parte de sus tierras a cambio de estatus y comodidad. La familia Aone. Originalmente constructores navales y fuerza marítima, aunque sin aventurarse demasiado en alta mar. Pese a sus limitaciones, suministraron armas y alimentos a sus aliados con acceso a la costa. La familia Kagene. Encargados de los asuntos secretos del reino. Han sido los principales proveedores de magos, grimoríos y armas mágicas para la corona. ¿Fallé en algo de la historia del país?, preguntó Ilya con una sonrisa satisfecha. Me sorprende que recuerdes todo eso, respondió Arari, alzando una ceja. Añadiste algunos detalles que no recuerdo haberte contado. Investigué y saqué mis propias conclusiones, replicó la niña con orgullo. Por eso creo que, si mi maestra resulta ser una tonta, no me servirá de nada. Todo lo que sé lo aprendí sola. Un inútil solo entorpecería mi desarrollo. Conócela primero y saca tus conclusiones después, pidió Arari con calma. Ilya se levantó y caminó hacia el perchero para tomar su capa. ¿Puedo despedirla si no sirve?, insistió. Arari suspiró. Esa era la 5ª vez que escuchaba la misma pregunta esa semana. Ya lo hablamos. Si demuestra ser incompetente, buscaré otra opción. Pero al menos escúchala primero. Le ofrecieron la misión a través de los gremios de magia de todo Shirone y más allá. No fue un encargo común. Y aún así, aceptó, murmuró Ilya, pensativa. Sí. Según la carta, le atrajo el hecho de que la estudiante no fuera normal, respondió Arari con una leve sonrisa. Que tuviera un talento crudo sin moldear.
TSK, suena como un viejo sabio de cuento, bufó Ilya, rodeando los ojos, su nombre es Roxy Migurdia. Migur, posiblemente. Tal vez tenga algo que decir sobre tu linaje, comentó Arari. Ilya abrió mucho los ojos. ¿Es una Migur? No lo sé con certeza, pero el apellido lo sugiere. La niña giró hacia la puerta, de repente intrigada. Su expresión cambió. La altivez dio paso a una curiosidad genuina. Los Migurd eran conocidos por su longevidad y su telepatía. Nunca había conocido a uno, aunque su abuela le había contado que existían muchos asentamientos esparcidos por el continente demoníaco. Conocer a un demonio legítimo le resultaba fascinante. Quizás podría descubrir si su herencia demoníaca le otorgaba alguna habilidad especial. Entonces, susurró Ilya, apenas audible. Puede que no sea tan aburrida como imaginé. Arari la oyó, pero no comentó nada. En ese instante, alguien llamó 2 veces a la puerta principal. No con brusquedad, sino con firmeza. Arari caminó con calma y la abrió. Roxy había llegado a la casa con la mente clara. Una nueva alumna, un nuevo comienzo. Me presenté con toda la formalidad que correspondía. Buenas tardes, dije, inclinándome ligeramente. Soy Roxy Migurdia. Acepté la solicitud de enseñanza para Yasbiel, ¿cierto? Una pequeña figura se asomó detrás de la anciana Arari. La niña me observó con atención, inquisitiva, sin rastro de impresión o curiosidad fingida. Lo noté enseguida. Para ella, yo no era más que una mujer menuda, sin porte majestuoso ni aura imponente. Y, sin embargo, alcancé a percibir en su mirada una chispa de reconocimiento. Frunció apenas el ceño, como si advirtiera en mis ojos la misma claridad que veía en Arari cuando ésta se ponía seria. La marca de alguien que ha vivido demasiado. Me fue imposible no recordar algo que me dijo Shirou, una frase que había rondado mi mente desde que acepté la misión. Y la última es Yasbiel, aunque todos la llaman Ilya. Cabello blanco como la nieve, ojos rojos como el carmesí. Siempre parece una niña pequeña, pero puede ser algo violenta. Shirou había sonreído con cierto cariño al decirlo. El cabello era tal cual lo describió, y los ojos, ese rojo profundo que podía intimidar incluso a un mago experimentado. Y sí, no parecía impresionada. Supongo que no parezco gran cosa, dije con calma. Pero si me lo permites, puedo enseñarte algo más que cantos y círculos mágicos. Ilya entrecerró los ojos, desconfiada, aunque no del todo cerrada. Ya veremos, la puerta se cerró tras de mí. Avancé unos pasos hacia el interior, y la encontré ya sentada sobre la alfombra, con las piernas cruzadas, como si aquel rincón fuera su trono improvisado. Bien, dijo con un bufido que intentaba sonar altivo. Supongamos que acepto tus condiciones. Pero espero que no te tomes libertades innecesarias. Si noto que no sabes nada útil, te despido. Me acomodé frente a ella, más relajada ahora. Era completamente distinta a Rudy o Shirou. Rudy jamás se habría atrevido a hablarme así, aunque su actitud de lamebota solía ser más irritante que respetuosa. Shirou, en cambio, era tranquilo y servicial. Una diferencia abismal frente a la niña orgullosa que tenía ante mí. Soy maga de agua rango santo, y avanzada en el resto de los elementos. También poseo conocimientos intermedios en sanación y desintoxicación. ¿Te parecen saberes inútiles? Pregunté con una sonrisa leve, casi burlona. Bien, puede que no seas tan incompetente, replicó Ilya sin inmutarse. Me alegra que entiendas eso, respondí con una sonrisa discreta. Aunque antes de ver de qué eres capaz, debo informarles algo. Lo dije mirando a la niña y luego a la anciana, que permanecía en silencio. ¿Qué es ahora? Preguntó Ilya, impaciente. Acepté un segundo trabajo mientras esté aquí. La desconfianza apareció de inmediato en su mirada. ¿Vas a enseñar a otro prodigio por las mañanas o algo así? Bufó con ironía. Negué con serenidad. No. Nada relacionado con magia privada. Trabajaré como asesora mágica del regimiento local del castillo. Al menos, esa es la premisa inicial. Dependiendo de mi desempeño podrían asignarme otras responsabilidades. El aire en la sala cambió de inmediato. La niña me observó como si acabara de revelar un secreto de gran importancia. ¿En el castillo? Susurró, con una chispa de esperanza. Asentí. Sí.
En principio solo brindaré apoyo. Revisar formaciones defensivas, asegurar la protección de los muros y asesorar a los aprendices mágicos. Nada demasiado exigente. Ilya se levantó de golpe, como si acabara de recibir el mejor regalo imaginable. Estaremos en el castillo todos los días. Parpadeé, sorprendida por su repentino entusiasmo. Bueno, no todos los días, pero varias veces a la semana. Tengo permiso para llevarte conmigo si lo deseas, aunque pensaba preguntártelo más adelante, no me dejó terminar. Dio una vuelta sobre sí misma, los brazos alzados, rebosante de júbilo. Entonces sí quiero. Claro que quiero. Quiero ir todos los días. La miré con incredulidad. ¿No decías hace un momento que no necesitabas una maestra? Eso era antes. Replicó entre risas, girando en círculos. Pero si vas al castillo, entonces está bien. Podemos estudiar allí, supervisar soldados y caminar por los pasillos reales. Negué con la cabeza, sin poder evitar sonreír. Aún así, por el brillo en sus ojos comprendí que su entusiasmo no se debía del todo al estudio. Arari trabaja allí. Conozco cada rincón gracias a ella. Dijo Ilya, orgullosa. Solo los sitios a los que tienes permiso para acceder, y solo si te estoy vigilando, intervino por fin Arari. Pero con Roxy ahí, puedo moverme con más libertad, ¿no? Preguntó la niña, sonriendo con picardía. Técnicamente sí, aunque no abuses de eso, respondí con un suspiro cansado. ¿Todos los niños prodigio eran así de impredecibles? No sabría decirlo. Aún no podía determinar si lo que Arari mencionó en las especificaciones era del todo cierto, pero tras haber conocido a Rudeus, dudaba que existiera alguien que pudiera siquiera acercarse a su talento. La niña se giró hacia mí con una sonrisa traviesa, los ojos brillando de impaciencia. Entonces, ¿qué estamos esperando? Dame una tarea. Hazme pruebas. Vamos a practicar ya. Me llevé una mano a la frente y exhalé con resignación. Sus cambios de ánimo serían mi perdición, eso estaba claro. Cuando Shirou la mencionó, no imaginé que vería a alguien tan talentosa. Quizás por eso no parecía tan impresionado por su hermano. Su estado de Miko era sorprendente, pero sus sueños lo eran aún más. Entonces lo entendí con claridad. Los talentosos, de un modo u otro, siempre terminan conectados. Shirou era más que hábil. Era lógico que quienes los rodeaban también poseyeran habilidades excepcionales. Ilya extendió la mano con una determinación impropia de su edad. No hubo titubeo, ni siquiera esa vacilación típica de los aprendices que temen equivocarse frente a su maestra. Su mirada era fija, resuelta, como si estuviera a punto de dictar una sentencia. Fireball. La esfera de fuego apareció flotando en el aire, brillante y estable, sin un solo temblor. No se desbordaba ni consumía más maná del necesario. Era un fuego contenido, controlado, casi elegante en su sencillez. Ella lanzó el hechizo sin miedo alguno. Apenas alcancé a abrir la boca antes de que continuara. Waterball. La llama se extinguió con un chasquido, reemplazada por la fluida aparición de una esfera de agua que disipó el calor residual. Wingcutter. Un filo invisible desgarró el aire con un zumbido agudo. Sentí un leve cosquilleo en la mejilla al pasar demasiado cerca. Ilya ni siquiera parpadeó. Rock Bullet. Un fragmento de piedra se elevó suavemente del suelo, como si respondiera a un llamado familiar. Ningún estruendo, ningún exceso. Solo un movimiento limpio, obediente, como si la tierra misma se inclinara ante ella. Me quedé inmóvil. Cada conjuro había sido pronunciado con una sola palabra. Sin cánticos, sin fórmulas extensas. Solo el nombre, y aún así, cada hechizo había respondido con precisión impecable. No pude ocultar mi sorpresa. ¿Aprendiste todo eso tú sola? Ilya alzó la barbilla con descarado orgullo, como si mi pregunta fuera innecesaria. Sé más cosas, pero no creo que sea seguro lanzar hechizos así aquí, respondió con absoluta seguridad. Me mordí el labio. No era falsa modestia. Lo decía en serio. Los conjuros que había usado eran de nivel principiante, sí, pero la manera en que los ejecutó pertenecía a alguien que dominaba la base mejor que muchos adultos. Esa niña no estaba repitiendo lo que vio o escuchó. Había comprendido la esencia misma de la magia que manejaba. En ese momento entendí su orgullo y su resistencia inicial.
Conocía su propio talento y no esperaba menos de su maestra. Sonrió con confianza. ¿Acortaste todos los hechizos?, comenté, aún analizando la secuencia. Sí. Era molesto recitar todo el cántico. Pronostico que pronto no necesitaré decirlos en absoluto, asintió ella con un aire de satisfacción. Sonrió como si acabara de revelar una verdad universal. Yo solo pude negar en silencio. Otro genio temerario en mis manos. Primero fue Rudy, y ahora, esta pequeña que parecía querer devorar el mundo con sus propias manos. Conozco a un niño que puede lanzar hechizos sin cánticos, dije con calma, observando su reacción. Mientes, replicó enseguida, frunciendo el ceño. Suspiré, pero mantuve el tono sereno. Hablo en serio. Antes de venir aquí lo entrené durante 2 años. Podía lanzar cualquier hechizo sin pronunciar una sola palabra. Lo aprendió por sí mismo. Ya era así de hábil antes de que lo conociera. Y tú, vas por el mismo camino. Solo necesitas refinarlo. Ilya guardó silencio. Sus ojos eran intensos, casi duros. No creía del todo en mis palabras, lo notaba en su expresión, pero tampoco las rechazaba. Había en ella una lucha interna. No quería aceptar la comparación, y al mismo tiempo, la anhelaba. Si fue tan competente como dices, dijo finalmente, su voz más baja pero firme, entonces escucharé tus instrucciones al pie de la letra. Sonreí. Por fin lo había dicho. En ese instante supe que había ganado algo. Una grieta en el muro de orgullo que la rodeaba. Muy bien. A partir de ahora aprenderás hechicería conmigo. Pondrás en práctica cada consejo y cada enseñanza que me permitieron convertirme en maestra. Si lo haces, avanzarás más de lo que imaginas. Ella asintió con un brillo feroz en los ojos. Esa mirada, me recordaba tanto a la de él. La misma obstinación, la misma hambre por probar que era diferente. Una punzada de nostalgia me atravesó el pecho, tan silenciosa como los recuerdos que me negaba a revivir. Entonces, como si temiera que dudara de su talento, volvió a sorprenderme. Ilya llevó una mano a su cabello, arrancó un mechón con un gesto ligero y lo dejó caer frente a nosotras. Noté cómo canalizaba maná en él con una concentración absoluta. El cabello se agitó, brilló, y en cuestión de segundos tomó forma. Un pequeño familiar surgió del mechón, un ser vivo hecho de su propia esencia, aunque si lo vieras directamente pensarías que no era un animal. Parecía un entramado de hilos que, de alguna forma, habían cobrado vida. Esto es mío. No lo aprendí de nadie. Es mi propio hechizo, dijo con voz firme, sin buscar aprobación, solo constatando un hecho. Me quedé boquiabierta. Invocar un familiar era un arte complejo, reservado para rituales largos y materiales externos. No era algo que un aprendiz, y mucho menos una niña, pudiera lograr así, de manera tan natural. Mucho menos con solo arrancar uno de sus cabellos. El familiar revoloteó, exploró el aire y volvió a posarse sobre ella, obediente y curioso. Yo lo seguí con la mirada incrédula, repasando mentalmente todo lo que sabía. No encajaba en ningún libro, en ninguna enseñanza tradicional. Era suyo, puro e intransferible. Ilya respiró hondo y, apretando los labios, añadió con seriedad. Yo me considero un amigo. La palabra no me sorprendió. Frente a mí tenía lo que podría ser 2 singularidades combinadas en una. El talento mágico de Rudeus y la bendición espiritual de Shirou. La miré en silencio, dejando que sus palabras calaran. No era arrogancia vacía. En su voz había convicción absoluta, peligrosa y fascinante. Esa niña no solo tenía talento, identidad y dirección. Y lo más inquietante de todo, tenía la certeza de que podía ser más grande que cualquiera. Mi pecho se llenó de una mezcla de orgullo, expectativa y un temor sutil. Orgullo por haber encontrado a alguien con un potencial tan vasto. Expectativa por todo lo que podría lograr bajo mi guía. Y temor, porque los prodigios como ella siempre caminaban al borde de un abismo invisible. Me incliné hacia adelante, sonriendo con un afecto genuino. Entonces, Ilya, muéstrame de lo que eres capaz. Yo me encargaré de que llegues aún más lejos. Sus ojos brillaron, llenos de un fuego que no pertenecía a una niña. Y en ese instante comprendí que mi destino como maestra volvía a empezar. Ilya nunca pensé que aprendería tanto en tan poco tiempo, y al mismo tiempo, nunca imaginé lo frustrante que sería.
El primer día, Roxy me obligó a volver a lo básico. Yo quería seguir lanzando hechizos como siempre lo hacía, pronunciando solo el nombre. Era cómodo, rápido, mío. Pero no. Según ella, si quería alcanzar algo más, debía repetir cada cántico completo, como una niña que recién aprendía. No basta con saber qué invocar, sino cómo se siente dentro de ti, me explicó mientras yo recitaba un hechizo de fuego que se me hacía eterno. Al principio pensé que era una pérdida de tiempo. ¿Para qué repetir palabras que ya no necesitaba? Pero pronto entendí el propósito. Al decir el hechizo completo, mi maná seguía un ritmo. Cada palabra se enlazaba con un pulso interno que no había notado antes. Era como escuchar un tambor oculto dentro de mí, uno que marcaba el compás de la magia. Había aprendido a cortar los cánticos de una forma distinta. Las palabras eran como una guía mágica. Mientras conservaran sentido, el hechizo seguía funcionando. Bajo ese principio logré reducir mis invocaciones hasta quedarme solo con el nombre del hechizo. Mi control del maná hacía el resto. La primera semana fue un desastre. Intentaba imitar el ritmo sin usar palabras, y lo único que lograba era un dolor de cabeza insoportable o un chisporroteo ridículo que ni siquiera llegaba a tomar forma. Recuerdo una tarde en la que intenté invocar Rock Bullet en silencio. La piedra apenas se formó antes de explotar como una galleta seca. Concéntrate, me reprendió Roxy, cruzándose de brazos. No estás sintiendo el flujo, solo lo estás forzando. Me mordí el labio. Fácil decirlo para ella. La segunda semana, sin embargo, algo cambió. Empecé a notar que, incluso sin las palabras, mi maná sabía por dónde moverse si yo lo guiaba con paciencia. El ritmo estaba ahí, escondido, esperando que lo dejara fluir. Logré crear una esfera de agua perfecta sin decir nada. Apenas un gesto con la mano, y Waterball apareció flotando. Me quedé mirándola como si hubiera nacido por arte de magia. «Lo lograste», dijo Roxy con una leve sonrisa que casi parecía orgullo, aunque intentó ocultarla. No lo negaré. Corrí a mostrarlo una y otra vez, como una niña presumiendo un juguete nuevo. A partir de ahí, los progresos llegaron más rápido. Cada día un nuevo hechizo caía bajo mi control silencioso. Cada día las palabras se volvían menos necesarias. Pero había algo que me molestaba. Roxy nunca hablaba de sus antiguos alumnos. Ni una sola palabra. No entiendo, le reclamé un día, mientras descansábamos bajo un árbol tras un entrenamiento de agua. Dices que entrenaste a un niño capaz de lanzar hechizos sin cánticos, que fuiste su maestra, y no me cuentas nada más. Si era tan hábil, ya debería ser famoso, ¿no? Ella me miró con esa serenidad molesta que siempre la rodeaba. Lilia, el conocimiento no es un regalo. Es algo que se gana. Además, a lo mucho tiene tu edad. Eso es una excusa. Lo que pasa es que eres perezosa, ¿mi edad? Bucé, frunciendo el ceño. Se le escapó un leve tic en la ceja. No lo admitió, pero sabía que la había pinchado donde dolía. No soy perezosa. Solo enseño lo necesario en el momento correcto. Sí, mis dos alumnos tienen tu edad y, por lo que me comentó Arari, tú serías incluso mayor. Me quedé en silencio. No esperaba que dijera eso. Niños de mi edad, con esa habilidad. En realidad, prosiguió con calma, no creo que tenga demasiado que enseñarte. ¿Qué quieres decir? Pregunté, confundida. Quiero decir que estás avanzando demasiado rápido. Un mes, Lilia. Solo un mes, y ya dominas los 4 elementos principales, agua, fuego, tierra y viento, a nivel intermedio. También sabes curación y desintoxicación en el mismo rango. Y lo más impresionante, puedes hacerlo todo en silencio. Lo sé. Soy increíble, sonreí con orgullo. Increíble y peligrosa, replicó, aunque no con tono de reproche. Tu avance es tan rápido que estás bordeando el nivel avanzado. No pasará mucho antes de que toques el nivel santo en agua, al menos. Y tenía razón. Mis hechizos eran potentes, y mi reserva de maná parecía inagotable. Si algo me había detenido antes, era solo porque había decidido reaprender desde cero. Y solo digo santo del agua porque es el único elemento que puedo guiarte hasta ese rango, añadió con serenidad. En el resto, a lo mucho soy avanzada, pero con tu ritmo, no falta mucho para que llegues sola. Entonces, ¿me entrenarás hasta que llegue a ese nivel?
Pregunté con una sonrisa astuta. Depende de ti, respondió con su calma habitual. Yo solo soy el puente. Tú eres quien camina. Pero mientras me escuches, no tardaremos en llegar. Su respuesta me irritó y me fascinó al mismo tiempo. Había en ella una confianza que no podía ignorar. De todas formas, insistí, cruzando los brazos, sigo pensando que me ocultas cosas. Ella sonrió levemente, esa sonrisa suya que siempre parecía esconder un secreto. Tal vez. Pero si de verdad quieres conocerlos, primero demuéstrame que estás lista. Me mordí el labio y aparté la mirada. Sabía que no iba a sacarle nada más en ese momento. Días después el tiempo comenzó a fluir entre ejercicios tediosos y descubrimientos fascinantes. Aprendí a modular mi maná como si fuera una cuerda musical. Más tensa para los hechizos de fuego, más relajada para los de agua, vibrante para los de viento, firme y pesada para la tierra. El maná tenía matices, texturas, una especie de vida que nunca había percibido antes. No es lo mismo lanzar un Fireball que un Firestorm, me explicó Roxy en una de esas tardes de práctica. No se trata solo de poder. Si no expandes correctamente el rango del ataque, y si no equilibras la cantidad de magia con el control, podrías terminar hiriéndote a ti misma. Me molestó ser corregida, pero asentí. Sabía que tenía razón, aunque me costara admitirlo. Pero no todo eran lecciones serias. También discutíamos, mucho. No me corrijas cada 5 segundos. Grité un día, harta de que me detuviera por enésima vez durante un cántico. Lo haré hasta que lo hagas bien, respondió Roxy con esa calma suya que me sacaba más de quicio que cualquier grito. Eres insoportable. Y tú eres impaciente, replicó, inclinándose apenas hacia mí. Solo la paciencia forja a los magos verdaderos. Quise contestar, pero me quedé callada. Ella siempre tenía la última palabra. Solo gruñí, derrotada, mientras ella sonreía como si todo formara parte de su plan. 2 meses después finalmente había llegado el día. 2 meses de entrenamiento con Roxy me habían abierto puertas que antes ni soñaba alcanzar en tan poco tiempo. Sin embargo, mis logros no eran lo que más me importaba. Había algo más profundo, algo que me impulsaba desde siempre. Llenar un vacío en mi alma. Ese vacío tenía nombre. Shirou Emiya. No sabía dónde estaba ni cómo encontrarlo, pero sí sabía una cosa. Si quería que él me encontrara a mí, debía convertirme en alguien digno de ser buscado. En alguien cuyo nombre resonara más allá de cualquier frontera. Una maga. Un amigo. Un prodigio imposible de ignorar. Tenía que hacerlo cuanto antes. Había demasiado tiempo que recuperar con mi hermano. Por eso, cuando Roxy me llevó al castillo con la excusa de presentarse ante la familia real y atender una reunión, ya tenía decidido mi plan. No iba a quedarme esperando en un pasillo como una niña obediente. No. Ese lugar albergaba algo mucho más valioso para mí que la paciencia. La biblioteca mágica. Había escuchado rumores entre los aprendices del patio. Grimoríos que solo los magos de alto rango podían leer, guardados tras pesadas puertas de hierro. ¿Qué mejor oportunidad para crecer? Así que, cuando mi maestra se distrajo hablando con un guardia, me escabullí. Caminé rápido, con el corazón latiendo con fuerza y una sonrisa traviesa tratando de escaparse. Cada paso resonaba entre los muros de piedra. Las sombras de los candelabros parecían seguirme, cómplices silenciosos de mi travesura. No tardé en perderme. El castillo era un laberinto de corredores interminables, escaleras torcidas y puertas idénticas. Pero no me importó. Si no encontraba la biblioteca, encontraría algo. Y lo hice. Llegué a una habitación distinta a todas las demás. La puerta estaba entreabierta, y una curiosidad invisible tiró de mí. Empujé despacio, apenas un suspiro, y entré. Lo que vi me dejó sin aliento. Esculturas. Cientos de ellas. Dragones con escamas tan detalladas que parecía que rugirían en cualquier momento. Bestias desconocidas, mezcla de garras, colmillos y alas imposibles. Personas detenidas en el tiempo. Guerreros con espadas, magos con bastones, aldeanos en gestos cotidianos. Eran más que piedra, transmitían alma. Avancé entre ellas, fascinada. Cada figura parecía observarme, como si supieran que alguien las había descubierto. Entonces me detuve.
Frente a mí, una criatura enorme, de aspecto reptiliano, con el cráneo alargado y dientes afilados. Una cola poderosa, hecha para aplastar con brutal fuerza. No conocía su nombre aquí, pero lo reconocí, del otro mundo. Un dinosaurio. Me acerqué, incrédula, y al rozar la fría piedra descubrí un pequeño símbolo grabado en una de sus patas. El emblema de los Migurt. ¿Era la marca del escultor? ¿O, algo más? Antes de poder pensarlo mejor, la puerta se abrió de golpe. Me giré sobresaltada, el corazón en la garganta. Un joven estaba en el umbral. Su porte era regio, pero en su mirada había algo infantil, curioso, casi emocionado. ¿Quién eres tú?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y fascinación. Me quedé quieta, como una ladrona sorprendida en plena fechoría. Yo, tragué saliva, intentando parecer tranquila, estaba explorando. El joven arqueó una ceja, aunque no parecía enojado. Más bien intrigado. Caminó hacia mí, y su mirada recorrió las esculturas con un orgullo casi palpable. «Estás en mi habitación», dijo al fin, con voz firme. «Esta es mi colección». Lo observé mejor. No llevaba armadura ni túnica de noble, sino ropas cómodas, manchadas de polvo. Sus manos no eran las de un artesano cuidadoso, sino las de alguien que apreciaba las piezas, que las movía con entusiasmo, pero sin delicadeza. ¿Tu colección?, repetí, aún sorprendida. Sí, asintió con una sonrisa. Yo reuní todas estas esculturas. Abrí los ojos de par en par. ¿Tú las hiciste? Zanova rió, negando con la cabeza. Claro que no. Mis manos son torpes, jamás podría tallar algo así. Pero tengo un ojo especial para reconocer las verdaderas obras maestras. Soy un coleccionista. Se acercó al dinosaurio, acariciando con reverencia la pata donde estaba grabado el símbolo Migurt. Mira esta pieza. Fue hecha por el mejor artesano que existe en este mundo. Vive en el reino de Asura, aunque ignoro su nombre. Un bendito hombre, sin duda. No podía dejar de mirarlo. No hablaba como quien presume de sus posesiones, sino como alguien que venera un milagro. ¿Y, esta criatura?, pregunté, todavía incrédula. ¿Sabes qué es? Nunca la he visto, respondió con seriedad. Supongo que debe de ser una especie única en Asura. ¿Acaso tú la conoces? Se llaman dinosaurios, pero no sé cuál será este. ¿Dinosaurio?, repitió la palabra, saboreándola con deleite. Suena poderoso. Su mirada se iluminó, y pude sentirlo. Para él, cada figura tenía alma. No necesitaba tallarlas para darles vida. Su pasión era reconocer lo que otros no podían ver. Y yo, que había entrado buscando grimorios, comencé a preguntarme si tal vez este encuentro también formaba parte de mi destino. Y Yasbielemilla, dije, rompiendo el silencio. El joven parpadeó, sorprendido de que fuera yo quien se presentara primero. Luego sonrió, con esa mezcla de orgullo y nobleza que ya había notado en su porte. Zanova Shirone, respondió, llevándose una mano al pecho con un gesto que revelaba tanto educación como satisfacción por pronunciar su nombre. Mi respiración se detuvo un instante. Claro que lo conocía. Uno de los príncipes del reino de Shirone. El niño prodigio, el mico de la fuerza que todos admiraban. Pero su fama no era su único legado. Corrían rumores oscuros, susurrados entre sirvientes y aprendices. Se decía que había arrancado de un solo golpe la cabeza de su propio hermano menor. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me obligué a sonreír, aunque mi mente trabajaba con rapidez. Ese chico no era un simple príncipe. Era alguien temido, poderoso, y, a su modo, incomprendido. Debía ser cuidadosa con cada palabra. Esta podía ser mi oportunidad de acercarme, poco a poco, a la biblioteca mágica. Zanova Shirone, repetí, inclinando apenas la cabeza. Así que eres el famoso mico de la fuerza. Él me miró con un destello de orgullo, aunque su sonrisa se torció apenas. Sí, así me llaman. Pero lo único que realmente importa está aquí, señaló las esculturas a su alrededor con una reverencia casi religiosa. Me acerqué un poco más al dinosaurio, compartiendo su devoción. Entonces dime, príncipe Zanova, ¿cuánto te gustan estas esculturas? Él no dudó ni un segundo. Su voz resonó con una convicción que me tomó por sorpresa. Son lo único que me importa en esta vida.
Lo dijo con tanta sinceridad que no pude evitar sonreír. No fue una sonrisa traviesa ni desafiante, sino suave, comprensiva. Una sonrisa que no temía su reputación. En ese caso, dije con calma, mirándolo directamente a los ojos. Te prometo que en 2 meses traeré para ti esculturas mejores que cualquiera de las que tienes aquí. Zanova parpadeó, incrédulo. ¿Tú? Una niña como tú podría traerme algo mejor que esto. Señaló el dinosaurio con el emblema Migour, acariciando su superficie como si temiera dañarla. Sí, respondí sin vacilar. Lo prometo. Durante unos segundos que parecieron eternos, el príncipe me observó. Sus ojos buscaban en los míos cualquier rastro de duda o mentira, pero no lo encontró. Finalmente, su boca se curvó en una sonrisa lenta. Acepto tu trato, Yasbielemilla. En 2 meses quiero ver esas esculturas de las que hablas. Si me decepcionas, su voz bajó, grave pero no amenazante, nunca volverás a entrar aquí. No te decepcionaré, dije, inclinando la cabeza en señal de respeto. Nos quedamos en silencio unos instantes más, hasta que decidí que ya era hora de irme. Me incliné levemente, como lo había visto hacer a los nobles, y di media vuelta hacia la puerta. Nos veremos pronto, príncipe Zanova. Eso espero, respondió, y su voz, por primera vez, sonó más cálida que orgullosa. Salí de la habitación con el corazón latiendo rápido. No de miedo, sino de emoción. Había hecho una promesa grande, y cumplirla significaba abrir un nuevo camino hacia mi ascenso. Pero apenas crucé un pasillo, una figura familiar apareció frente a mí. Ilia. La voz de Roxy resonó con dureza, sus ojos azules brillando con una mezcla de enojo y preocupación. ¿Dónde estabas? Te dije que esperaras. Solo exploraba, respondí, encogiéndome de hombros, como si nada hubiera pasado. ¿Exploraba? Repitió, indignada. ¿Tienes idea de los problemas en los que podrías meterte? Este es un castillo, no un patio de juegos. No respondí. La miré con serenidad, dejando que su regaño se perdiera como un eco distante. Dentro de mí, ya no pensaba en la biblioteca ni en su reprimenda. Solo en la promesa que había hecho, y en la pregunta más importante de todas. ¿Qué podía crear, qué podía ofrecer, para maravillar al intrépido príncipe amante de las esculturas? El sonido de la pluma raspando el papel me sacó de mis pensamientos. ¿Qué estás escribiendo, Roxy? Pregunté desde la cama, con la barbilla apoyada sobre mis manos. Ella ni siquiera levantó la vista. Seguía escribiendo, con el ceño fruncido en concentración. Solo después de unos segundos, exhaló un suspiro. Una carta, dijo al fin, con naturalidad. ¿A quién? Finalmente me miró, con ese aire de paciencia que adoptaba cuando creía que yo hablaba de más. A mis antiguos empleadores. La familia Greirat. El nombre no me sonaba de nada. Me incorporé, intrigada. ¿Y quiénes son ellos? Una leve sonrisa curvó sus labios, como quien recuerda algo lejano pero querido. Allí enseñé a uno de mis alumnos más importantes. Creo que ya sabes de quién hablo, bromeó. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en los muslos. Claro, ¿cómo sabré de quién hablas si nunca me lo dices? Bucé. Ella titubeó. Lo noté en el movimiento de sus dedos, que se detuvieron un instante sobre la pluma. Finalmente, habló con un dejo de resignación. Rudeus Greirat. Ese nombre se grabó en mi mente como una marca ardiente. Rudeus. Ese niño, era increíble, añadió Roxy, y esta vez sí sonrió de verdad. Si me quedé 2 años con él fue porque me enseñaba tanto como yo a él. Yo soy mejor. No fue una pregunta ni un deseo. Fue una afirmación. Roxy arqueó una ceja, divertida. Tal vez, Ilia. Pero recuerda algo. Ha pasado 1 año desde que dejé esa casa. Rudeus ha tenido el mismo tiempo para seguir creciendo, y créeme, si de verdad siguió entrenando, ahora debe ser aún más fuerte. El tiempo es la mayor maldición de cualquiera, dije con calma. Es diferente volverse fuerte solo que acompañado. Puede ser, asintió Roxy, pero no está solo. Recuerda que tengo 2 alumnos. El otro es su hermano menor. No es mago, pero sabrá ayudarlo. Fue desde Asura que viniste, ¿verdad? Pregunté. Sí. ¿Y cuánto tardará en llegar la carta? ¿También 1 año? Lo más probable, respondió con un leve suspiro.
O quizás más. Es difícil determinar cuánto demoran en llegar las cartas si no las lleva alguien que conozca bien el destino. El mundo es vasto, y no existe un mapa que indique la casa de cada familia. Tenía razón. Este mundo carecía de los avances que alguna vez di por sentados. La tecnología era casi inexistente, reemplazada por la magia y la fe. Aunque, si era honesta, los magos de mi mundo también habían vivido aislados del progreso humano. La hechicería siempre había sido un camino solitario. ¿Y si envío a uno de mis familiares? Pregunté de pronto, con curiosidad. ¿Conoces el lugar? Roxy me miró con escepticismo. No. Pero si me dices cómo es, llegará lo que yo envíe, respondí sin dudar. Sonreí. Saqué un pequeño cuchillo de la esquina de la cama y, sin pensarlo demasiado, corté casi todo mi cabello. Las hebras plateadas cayeron entre mis manos, brillando como hilos de luz. Roxy se quedó paralizada. ¿Qué estás haciendo, Ilya? Creando un vínculo. El cabello comenzó a arremolinarse, elevándose por sí solo. Lo envolví en mi maná, tejiendo los filamentos con cuidado hasta que tomaron forma. Un pequeño ser de alas translúcidas y ojos que brillaban como gemas encendidas. Si se miraba de cerca, podía verse que cada hebra era una fibra viva de mi propio cabello. ¿Tu cabello? Preguntó Roxy, entre la sorpresa y la preocupación. Crecerá, respondí con tranquilidad, observando al familiar mientras agitaba las alas. Pero lo que envíe, no se perderá. El cabello era largo, demasiado. Antes rozaba el suelo. Ahora apenas llegaba a mis hombros. Será un gran experimento, murmuré con calma. Esta es la criatura que más he formado con mis propios cabellos. Le estoy transfiriendo tanto maná como puedo, veremos cuánto tiempo podrá sobrevivir allá afuera. El familiar revoloteó por la habitación, ligero como una mota de luz. Se posó sobre la mesa, justo al lado de la carta, y la tocó con delicadeza. Podría entregarla, dije. Volar por días, semanas, meses, siempre que mantenga el vínculo conmigo. Y si se pierde, sabré dónde está. Roxy lo observó en silencio, los ojos entrecerrados. Luego suspiró con un aire de resignación. Es injusto. La miré, desconcertada. ¿Injusto? Sí, respondió, apoyándose en el respaldo de la silla. Tienes unas reservas mágicas que parecen no tener fin. No importa cuánto practiques, cuántos hechizos lances, siempre tienes más. Sonreí y me encogí de hombros. Es cierto. Lo intenté. Pasé días lanzando hechizos intermedios sin parar y nunca sentí cansancio. Mi maná no se agota. Roxy me contempló con una mezcla de admiración y algo más profundo, quizás envidia. Tu magia es como un río que nunca se seca, dijo al fin. Y eso es aterrador. ¿Aterrador? Repetí. Sí. Porque no tienes límites. Y los límites son lo que obliga a la gente a refinarse, a enfrentarse a una barrera y buscar superarla. Apoyó los codos sobre la mesa, inclinándose hacia mí. ¿Sabes qué hacía Rudeus? ¿Qué? Pregunté, intrigada. Esculpía. ¿Esculpía? Repetí, incrédula. No podía imaginar que se refería a martillos y cinceles. Hablábamos de magia, y eso implicaba una creación distinta. Sí, asintió. Era meticuloso, casi obsesivo. Creaba figuras y objetos con magia pura. Zenith, su madre, solía contarme que podía pasar horas afinando un solo detalle, gastando cantidades absurdas de maná. Pero lo hacía para conocer sus propios límites. Me mordí el labio. Así que él también hacía esculturas, se llevaría bien con el príncipe Zanova. Una coincidencia demasiado curiosa. Entonces, dije en voz baja, él se hacía fuerte de esa manera. Podría decirse que sí, respondió Roxy. No se trataba de lanzar más hechizos, sino de qué podía crear con ellos. Cuando dejas de usar los cánticos, la magia responde directamente a ti. Puedes moldearla y reinventarla a tu antojo. Los nombres dejan de limitarte. Ya lo has sentido, ¿no? El familiar que revoloteaba cerca pareció escucharla. Lo observé con ternura, aunque mis pensamientos estaban en otra parte. Lo hice, pero es difícil manipular el maná sin cánticos, admití. Los cánticos eran una guía. El compás que daba forma y sentido al flujo del maná. Sin ellos, cada hechizo era un acto de equilibrio peligroso.
Un pensamiento mal enfocado bastaba para desestabilizar toda la estructura. Era como intentar componer una melodía sin conocer las notas, o dibujar símbolos sin entender su significado. La lengua y los gestos daban coherencia al poder. Lanzar un hechizo en silencio era como trazar un símbolo en el aire. Si fallaba la intención o el trazo, el resultado se desvanecía antes de existir. Si me lo pides, puedo decirte cómo resolvió ese problema Rudeus, dijo Roxy con una sonrisa leve. Gruñí. Termina tu carta. Descubriré cómo hacerlo sola. Me levanté, y mi creación me siguió flotando a poca distancia. Oí la risa de Roxy detrás de mí. Después de varios intentos fallidos por alterar hechizos sin cánticos, regresé a mi misión más importante. Crear algo magnífico para el príncipe Zanova. Príncipe feliz igual acceso ilimitado a la biblioteca mágica. Esculturas, repetía en mi cabeza. Esculturas, 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 nunca había esculpido nada, así que la opción de martillo y cincel fue descartada. Solo me quedaba la magia. Se me ocurrían varios métodos, pero antes debía decidir qué haría. Debía crear algo extraordinario, digno de asombro. Y entonces recordé algo que me hizo detenerme en seco. Berserker. El héroe Heracles. Mi fiel sirviente. La sola imagen evocó un dolor punzante, como un cuchillo hundiéndose en mi pecho. Lo había perdido. Lo había visto luchar, sufrir, caer. Sentí su ausencia como si me arrancaran una parte del alma. Pero también recordaba su mirada, la de un guerrero que, pese a sus cadenas, eligió protegerme. Él debía ser el primero. Asentí, convencida. Era un héroe increíble, y sin duda sorprendería al príncipe. El proceso fue extraño. Sabía que podía hacerlo. Tenía el maná. Tenía la fineza. Y, sobre todo, tenía su imagen clara en la mente. Al principio fue fácil. Formé un bloque de piedra, sólido y áspero, que apenas cabía en el rincón de mi habitación. Un simple hechizo de tierra bastó como base. Luego infundí mi magia, y comencé a darle forma. Recordé la silueta de Berserker. Gigante, imponente, con hombros anchos como murallas, músculos tensos como cuerdas de acero, y un rostro oculto tras la furia y la tristeza. Pero la piedra se resistía. Se quebraba, se astillaba, se deformaba como si rechazara mi voluntad. El rostro era grotesco, los brazos desproporcionados. Me mordí los labios hasta sangrar, frustrada. ¿Cómo era posible que, con tanto poder en mis venas, la piedra se negara a obedecerme? Las horas se deshicieron entre mis dedos. El sol se alzó, se hundió y volvió a salir, pero yo seguía allí, con las manos temblorosas de cansancio, no de maná. Cada línea, cada músculo, cada cicatriz tallada era un recuerdo. Recordé la primera vez que lo invoqué. Recordé sus rugidos. Su fuerza devastadora. El terror de quienes lo enfrentaban, y mi propio alivio al esconderme tras su espalda, segura de que nada en el mundo podría atravesar aquella muralla viviente. Y lo puse todo en la escultura. El rostro fue lo más difícil. Nunca lo vi realmente, no como debía ser. Siempre lo percibí tras la máscara del héroe encadenado, tras la furia que lo consumía. Aún así, intenté imaginarlo en calma. Le di un gesto ambiguo. Ni feroz ni gentil. Porque así fue él para mí. Monstruo y protector, furia y ternura. Cuando la figura estuvo completa, ya no supe cuánto tiempo había pasado. La luz que entraba por la ventana me quemaba los ojos. La escultura me superaba en tamaño. Un Heracles de piedra, poderoso y quieto, pero con una vida que parecía latir bajo la superficie. Lo miré, y mis piernas cedieron. Berserker, susurré. No alcancé a decir más. Mi cuerpo se rindió, y el mundo se volvió negro. Desperté mucho después. El dolor de cabeza era punzante, mezcla de agotamiento mágico, hambre y sed. Me toqué la frente y solté una sonrisa irónica. Estoy segura de que le encantará al príncipe, murmuré con suficiencia. La escultura era enorme. Casi de mi tamaño, aunque diminuta si se comparaba con el verdadero Berserker. Pero darle un solo regalo, reí con sorna. Veamos cómo reacciona si le doy más. 2 meses después habían pasado 2 meses desde que Roxy escribió aquella carta. El sobre, sellado con cera, había permanecido guardado en un cofre junto a sus pertenencias, como un recuerdo pendiente, una cadena invisible que aún la ataba a su pasado.
Aquella tarde, cuando la luz dorada del sol se filtraba tímida por la ventana del estudio, la maestra se levantó con aire solemne y llamó a Ilia. Ilia, dijo con una voz más grave de lo habitual. Está lista. La niña dejó lo que estaba haciendo, un pequeño ejercicio de concentración mágica, y se acercó. Roxy, sentada frente al escritorio, sostenía la carta entre los dedos. Era un objeto sencillo, apenas un sobre amarillento, pero la forma en que lo miraba revelaba su peso. ¿Qué es eso?, preguntó Ilia, ladeando la cabeza. Roxy suspiró antes de responder. Es la carta que estaba escribiendo, la acabo de terminar. Asentí. Mi cabello había crecido un poco, aunque aún seguía corto. Arari me había regañado por mi imprudencia, diciendo que debía preocuparme más por mi apariencia. Cerré los ojos y me concentré. Un brillo dorado llenó mis pupilas y, de pronto, por la ventana se coló una criatura blanca. Roxy se sobresaltó y se preparó para atacar, pero se detuvo al notar los finos hilos que formaban el animal, como si hubiese sido tejido con fibras mágicas. ¿Es la misma criatura que creaste aquella vez?, preguntó con curiosidad. Lo es, respondí con calma. Durante todo este tiempo la he nutrido con gran parte de mi poder mágico. Si mis cálculos son correctos, tiene energía suficiente para soportar 3 años enteros sin una sola gota adicional. ¿Eres la única que podría hacer eso?, negó Roxy con una leve sonrisa. Ambas le dimos las instrucciones al ave. Roxy explicó con detalle el recorrido. Los bosques, los caminos de tierra, los ríos que debía bordear. Ella escuchó con atención, memorizando cada detalle, aunque por dentro ya estaba ideando otra solución. Cuando su maestra terminó, la niña sonrió con aire triunfal. «Llevarás esta carta», dijo, alzando el sobre frente al animal. «Nada podrá detenerte. Si te pierdes, yo misma veré a través de tus ojos». El águila inclinó la cabeza en un gesto solemne, casi humano. «La carta llegará. Lo prometo». Zanova estaba en su taller, las manos inquietas, como un niño que espera un regalo prometido. Sus ojos brillaban de expectación cuando entré, cargando cuidadosamente un cofre cubierto por una tela blanca. «Al fin has llegado», exclamó el príncipe, casi conteniendo la respiración. «Dijiste que traerías algo magnífico». «Sí, príncipe Zanova. Te prometí esculturas, y he cumplido», respondí con orgullo. Dejé el cofre sobre la mesa y retiré la tela. Dentro, 7 estatuillas reposaban alineadas, cada una con una aura distinta, como si la piedra misma recordara la vida que alguna vez contuvo. Zanova se inclinó hacia adelante, fascinado. 7. Susurró, casi sin aliento. 7 héroes, corregí. Cada uno con su propia historia, su leyenda. Déjame presentártelos. Mi primera escultura había sido de gran tamaño, y movilizarla fue una tarea ardua. Esa experiencia me hizo comprender cuán difícil sería crear figuras pequeñas, pero también cuánto más desafiantes serían. Por eso, estas cabían perfectamente en las manos de un adulto. Este es Berserker, dije, acariciando el hombro de la figura. Su verdadero nombre es Heracles, un héroe de la antigua Grecia. Realizó los 12 trabajos, hazañas imposibles que solo él pudo cumplir. Zanova lo contempló con reverencia, como si viera a un dios en miniatura. Nunca he oído de un hombre así, pero su forma transmite poder. Mira esos músculos. Es arte puro. Sonreí, complácida. Ella es Rider, Medusa. Una gorgona de la misma Grecia antigua. Una mujer maldita, de cabellos de serpiente, capaz de convertir en piedra a quien cruzara su mirada. Convertir en piedra con la mirada, una habilidad aterradora. Pero su belleza me desconcierta. No parece un monstruo, dijo Zanova, admirando la delicadeza del rostro esculpido. Este es Archer. Su nombre verdadero no lo sé con certeza, pero sé que alguna vez fue un héroe, alguien que luchó demasiado. Podía copiar cualquier arma que veía, replicar su esencia con magia. Preferí no decir su nombre, Emilia, para evitar preguntas. ¿Copiar armas con magia? Nunca había oído de algo así, murmuró Zanova, absorto. Es increíble a su manera, dije, sonriendo. Y este también es Archer, pero su verdadero nombre es Gilgamesh, rey de Uruk, dueño de todos los tesoros del mundo. ¿Uruk? Nunca oí de un reino con ese nombre. ¿Fue antes de la guerra contra los demonios?
preguntó el príncipe. Algo así, respondí, con un gesto ambiguo. Mira la armadura, los detalles. Es como si lo hubieras visto en persona. Vi a todos los héroes de la Quinta Guerra del Santo Grial en el instante en que ingresé al Grial Mayor. Sabía todo sobre cada uno de los héroes que participaron en aquella guerra, incluso sobre aquel rezagado de la Cuarta. Ella es saber. Su verdadero nombre es Arthur Pendragon, dije, repitiendo la presentación que siempre se le daba. Zanova se llevó una mano al pecho, casi temblando de admiración. Un rey, tiene nombre de hombre, pero luce como una mujer, analizó el príncipe, maravillado. Esta estatuilla guarda una gran historia para otro día, príncipe, respondí con una leve sonrisa. Caster, continué. Su nombre es Medea, una maga de la antigua Grecia. Traicionada por el hombre que amaba, condenada a la infamia, pero con un poder mágico que superaba a cualquiera de su era. Una hechicera, las leyendas que trae suenan a otro mundo, dijo Zanova, absorto. Hace tiempo me había rendido en explicar la diferencia entre los términos magia y hechizo. Para la gente de este mundo eran lo mismo, aunque yo sabía bien que no. Este es Lancer, Cuchulain, un héroe de Irlanda. Famoso por su ferocidad en el campo de batalla y por su lanza maldita, Gaebolgo, que siempre atravesaba el corazón de su enemigo. Zanova estaba extasiado. Sus ojos iban de una figura a otra, incapaz de decidir cuál lo fascinaba más. Lilia, jamás había visto esculturas así. Ni oído leyendas de ese tipo. ¿De dónde provienen estos héroes? No puedo revelarte todos mis secretos, príncipe, respondí con una sonrisa enigmática. Zanova cerró los puños, completamente emocionado. Quiero más. Más de estos héroes. Tienes que traerme más, exclamó, aunque su voz sonaba casi como un ruego. Lo haré, prometí. Uno por uno, te mostraré a todos los héroes que llevo en mi memoria. Había muchos más, desde la primera guerra del Santo Grial hasta la quinta. Cada uno con su historia, su gloria y su tragedia. Entonces, ¿tengo el honor de ser tu aliado a partir de ahora, príncipe? Pregunté, sonriendo con cierta picardía. No. Su respuesta me descolocó por completo. Ser aliado de su gran talento sería una blasfemia para su arte. Déjeme ser su alumno, maestra Ilias Biel. Proclamó con orgullo, inclinándose profundamente ante mí. Me quedé inmóvil, sorprendida. No era la reacción que había esperado, pero eso no significaba que fuera a rechazarla. Entonces, seré tu maestra. Anuncié con una sonrisa, incapaz de ocultar mi emoción. Roxy 9 meses después la tormenta se levantó sin aviso, como si el cielo mismo hubiera decidido anunciar la batalla. Una nube negra cubrió el horizonte, y el aire se volvió denso, vibrante, cargado de electricidad. A lo lejos, el rugido de varios dragones estremeció el valle, un sonido tan profundo que pareció nacer de la tierra misma. Lo vi alzarse. Uno solo sobre el campo, pero sabía que había más. Aquel que sobrevolaba se veía majestuoso y terrible, con sus alas extendidas proyectando una sombra inmensa sobre los humanos. Cada golpe de su cola abría grietas en el suelo, y el eco de su furia se mezclaba con el trueno. Frente a él, Lilia permanecía firme, más tranquila de lo que cualquiera podría imaginar ante semejante criatura. Sus manos, extendidas hacia el frente, dejaban ver el flujo de maná recorriendo su cuerpo como una corriente viva. Tomé aire, reuní todo mi poder y pronuncié el cántico. Oh, espíritus de las magníficas aguas, imploro al príncipe del trueno. Concédeme mi deseo, bendíceme con tu salvajismo y revela a este insignificante sirviente un atisbo de tu poder. Que el miedo golpee el corazón del hombre como tu martillo divino golpea su yunque y cubra la tierra con agua. Ven, oh lluvia, y que todo se derrumbe en tu torrente de destrucción. Te invoco, poderoso espíritu de luz, Señor resplandeciente de los cielos. ¿Ves al insolente enemigo que se alza ante nosotros? ¿Ves su arrogancia? Quiero ser la espada sagrada que lo derribe. Que tu poder radiante le enseñe que el emperador aún reina supremo. Lightning. Mi voz retumbó con la fuerza de una orden divina. El maná respondió, vibrante, y sentí el aire desgarrarse al abrirse paso la energía. A mi lado, Lilia no dijo palabra. Permanecía en silencio, pero en sus ojos había una determinación feroz. No necesitaba guías ni fórmulas. La tormenta la obedecía. Los rayos cayeron al unísono, mi voz y su silencio convergiendo en una única descarga.
La luz cegó mis ojos por un instante. El estruendo, el rugido del dragón y el temblor del suelo se fundieron en una sola sinfonía. Y luego, solo silencio. Cuando el polvo se disipó, la bestia yacía inmóvil, su cuerpo humeante marcado por los relámpagos. Bajé los brazos, exhausta, sintiendo como el peso del hechizo se desvanecía. Lilia, en cambio, parecía fresca, como si apenas hubiese dado un paso. Oficialmente, ambas somos rango rey, dije, intentando recuperar el aliento. Ella me lanzó una mirada divertida. Tuve que esperar a que terminaras tu cántico, replicó con tono burlón. Sonreí con cansancio. Sabes que el cántico le da forma a la magia. No todos pueden saltarse las reglas como tú. Alzó un dedo, con esa seguridad tan suya. Lo sé, maestra. Pero yo puedo lanzar lightning sin decir una sola palabra. Suspiré. A veces olvidaba lo joven que era. Miré el valle. No quedaba nada. Al menos, esa parte del mundo podría respirar en paz otra vez. Lo logramos, Lilia, murmuré. Acabamos con este nido de dragones. Siento que esto es solo un paso más, dijo ella, casi para sí misma. La miré, incrédula. ¿Un paso? Ser rango rey no es algo menor. En todo el continente hay pocos magos que lo logran. Y tú, tienes 7. Sonrió con inocencia, encogiéndose de hombros. Entonces ya no tienes nada que enseñarme, su voz sonó triste. Guardé silencio. La verdad era dura, pero imposible de negar. Así es. Ya no tengo nada que enseñarte. Eres mi igual, si no es que mejor. Al pronunciarlo sentí una punzada extraña. Orgullo, sí, pero también nostalgia. Había visto a ella dar sus primeros pasos en la magia sin cantos, luchar por controlar el maná, frustrarse una y otra vez. Y ahora estaba allí, tocando un nivel que muy pocos alcanzaban en toda su vida. Esta vez no la guié hasta ese punto. Ella me acompañó, y juntas llegamos al rango rey. Sonrió satisfecha, pero con una sombra en la mirada. Lo sabía. Crucé los brazos, intentando disimular la emoción. Tu progreso es ridículo. Avanzada en fuego, aire, curación, desintoxicación, santo en tierra, y ahora rey en agua. Si alguien puede igualarte, solo podría ser Rudeus, e incluso creo que puedes superarlo. Eres más centrada que él. Sonreí con nostalgia. Algún día lo encontraré y averiguaré quién es mejor, declaró la niña. No respondí. Su ambición era su fuerza, pero también su riesgo. Conocía ese fuego. El deseo de superarlo todo, de no aceptar límites. Lo había visto antes, en otros ojos. En los míos, tal vez. Suspiré, bajando la voz. De todos modos, mi segundo alumno era mejor en magia curativa que nadie. Ni tú ni Rudeus podrían igualarlo. Es verdad, aún hay un chico misterioso, bufó la niña. Cuando la lluvia comenzó a caer, suave, sentí como el cielo apagaba las brasas del campo. Ella alzó la mano, dejando que las gotas se deslizasen entre sus dedos. Aún me queda mucho camino, dijo. Pero cada paso me acerca a donde quiero estar. La observé de reojo. En su voz había ambición, sí, pero también una fe inquebrantable. Y pese a todo, sentí orgullo. Lo sé, Lilia. Y aunque ya no seas mi alumna, seguiré caminando a tu lado mientras me lo permitas. Se volvió hacia mí, sorprendida, y su sonrisa se suavizó. Claro que te lo permitiré. Eres la única que puede seguirme el ritmo. No pude evitar reír. Ella también lo hizo. Y así, bajo la lluvia que limpiaba el campo, caminamos juntas. Maestra y alumna. 2 magas rango rey. Misión cumplida, Su Alteza, dijimos al unísono. El salón del trono siempre olía a incienso. El rey nos observaba desde su asiento, rodeado por columnas de mármol que reflejaban el verde y el gris de sus vestiduras. Era un hombre mayor, de mirada cansada pero astuta, con una corona demasiado pulida como para disimular la calvicie que intentaba ocultar. Sabía que podía contar con ambas, dijo con esa voz profunda y lenta que usaba para dar la impresión de sabiduría. Ha sido de mucha utilidad, Lady y Roxy. Incliné la cabeza. A mi lado, ella apretó los labios con visible molestia. No la culpaba. El rey tenía la habilidad de elogiar con precisión quirúrgica, de dejar fuera a quien quisiera sin sonar grosero.
Y ella todavía cargaba con la reputación de haber destrozado una muralla por accidente. Su tiempo de contrato con nosotros está por concluir, ¿no es así? Continuó, alzando apenas una ceja. Así es, Su Majestad, respondí con calma. Una pena, dijo, aunque su sonrisa no reflejaba pena alguna. Su labor ha sido ejemplar. Sabía halagar sin prometer. Cada palabra suya escondía una intención cuidadosamente oculta. Lady Roxy, permítame ser directo, dijo, enderezándose en el trono. ¿Estaría dispuesta a asumir el cargo de Arcanum Magister de este reino? El aire pareció volverse más denso. Illa contuvo la respiración. Arcanum Magister. Repetí, casi sin voz, el puesto más alto entre los magos del reino. Así es, afirmó, como si relatara algo trivial. Un cargo que, francamente, merece a alguien con su intelecto y habilidad. Me quedé en silencio, observando la forma en que me estudiaba, esperando cada inflexión de mi voz. No era solo una oferta. Era una trampa envuelta en seda. Lo supe cuando sonrió de esa manera tan amable, casi paternal. Su Majestad me honra con su confianza, respondí al fin, pero, creo que este reino no me necesita. No busco establecerme aún. El rey apoyó el mentón en una mano, como si reflexionara. Entiendo, dijo con suavidad, aunque sus ojos decían otra cosa. El alma curiosa de los magos no se domestica fácilmente. Pero debe saber que su nombre, Lady Roxy, ya se pronuncia en todos los círculos académicos. Podría tener una torre, una biblioteca propia, discípulos bajo su mando, ¿no le tienta un poco la estabilidad? Negué sin decir una sola palabra más. Sus labios se curvaron apenas, divertido. No era la respuesta que esperaba, pero la aceptó con elegancia. Lo imaginé, dijo al fin. Es usted una viajera, no una cortesana. Pero dígame, si no es usted, ¿a quién confiaría la tarea de dirigir a nuestra orden mágica? Su mirada se desvió apenas hacia Illa. Yo seguí ese gesto sin mover un músculo. Así que ese era el plan. Creo que Su Majestad ya lo sabe, respondí. Illa abrió los ojos de par en par, sorprendida. El rey dejó escapar una risa baja, cálida, casi afectuosa, pero en el fondo se notaba su satisfacción. Había logrado que la sugerencia viniera de mí. Yasbiel, dijo con un tono casi paternal. Tienes el talento, la juventud, y la guía de una maestra excepcional. ¿Aceptarías el puesto? La niña dudó, por primera vez desde que la conocía. Miró hacia mí buscando una respuesta, y asentí apenas. No sabía qué planeaba el hombre, pero negarse no parecía una opción. Acepto, dijo al fin, con voz firme. Excelente, respondió el rey, sonriendo con esa mezcla perfecta de orgullo y cálculo. Estoy seguro de que honrarás el título. Chasqueó los dedos y un guardia se acercó con un pergamino lacrado con el sello real. Entrégale esto a tu abuela, pidió con suavidad. Dile que la casa real está en deuda con su linaje. No explicó más, y yo tampoco pregunté. Había cosas que convenía no saber. La próxima semana haremos el anuncio. Ven temprano, Yasbiel. Una líder debe lucir como tal, añadió, antes de reclinarse nuevamente en el trono. Nos retiramos en silencio. El eco de nuestros pasos fue lo único que rompió el aire pesado del salón. Mientras cruzábamos las puertas, comprendí que el rey había conseguido exactamente lo que quería, y aún así, había hecho que creyéramos que la decisión fue nuestra. A veces el poder no se impone, se susurra. Y ya el eco de nuestros pasos se perdió en los pasillos del castillo. Afuera, la tarde caía sobre el reino, y los rayos del sol teñían de naranja las murallas de piedra. Caminábamos en silencio. Roxy avanzaba a mi lado con su paso tranquilo y firme, el bastón colgando de su mano como si nada hubiera ocurrido. Pero yo aún sentía el peso de las palabras del rey sobre los hombros. No deberías parecer tan preocupada, dijo ella al fin, sin mirarme. ¿Preocupada? Intenté disimular. Solo, no esperaba que me ofreciera ese puesto. Roxy sonrió con suavidad, esa sonrisa que siempre usaba cuando quería parecer indiferente, aunque sabía que estaba analizando cada una de mis reacciones. Lo sé. Pero es una oportunidad, Ilia. No solo para crecer, sino para fortalecerte. Su mirada se desvió hacia el horizonte. El rey no hace ofertas vacías.
Si te da un título, también te da poder, acceso, conocimiento. Todo lo que podrías usar para seguir desarrollando tu magia. Me quedé callada. En el fondo, sabía que tenía razón, pero algo en la mirada del rey me había dejado una sensación extraña. Había sido amable, demasiado amable. Su voz era cálida, pero sus ojos parecían medirlo todo, incluso mi respiración. No estoy segura, maestra, admití al fin. Sentí que no me lo ofrecía solo por mis habilidades. Porque no lo hacía solo por eso, replicó sin titubear. Ese hombre mide cada palabra. Pero eso no lo convierte en un enemigo. Simplemente, actúa como un gobernante. No supe qué responder. Asentí con un pequeño movimiento, aunque mi pecho seguía apretado. Salimos del castillo y cruzamos la plaza central. Las torres proyectaban sombras largas sobre los adoquines, y la brisa de la tarde movía los estandartes reales. Me adelanté unos pasos y respiré hondo. Necesitaba distraerme, y recordé el pequeño experimento que había preparado en secreto para ella. Maestra, siento la demora. Pero ya está todo listo, dije, intentando sonar casual. ¿De qué hablas, Lilia? Roxy arqueó una ceja. Levanté un dedo al cielo con gesto ceremonioso. El aire vibró, y el murmullo del maná recorrió la plaza como un latido. Entonces, una luz dorada atravesó las nubes. El sonido de alas poderosas resonó sobre las torres, y una sombra majestuosa descendió entre remolinos de viento hasta posarse frente a nosotras. Roxy se detuvo en seco. Pude ver el brillo de sorpresa en sus ojos. El águila mágica, murmuró, apenas audible. Sonreí, orgullosa. Era la misma invocación que había creado meses atrás para enviar la carta de Roxy a la familia Greirat, pero esta había cambiado. Sonreí al ver que todo salía según lo planeado. ¿Qué le hiciste?, preguntó Roxy, incapaz de apartar la vista. La perfeccioné, respondí con naturalidad, aunque el orgullo me llenaba el pecho. Ahora hay dos. Una aquí con nosotras, y otra con la familia Greirat. ¿Dos? Repitió, incrédula. Dividiste la invocación. Algo así, dije, tratando de contener mi sonrisa. No es una simple división. Es una doble red de conexión. ¿Red? Repitió, ladeando la cabeza. Antes debía conectar mis sentidos a una sola criatura. Era un vínculo directo, pero limitado. Si quería saber algo del otro lado, solo yo podía hacerlo. Pero descubrí que podía tejer dos conexiones distintas. Una para enviar y otra para recibir. Así ya no dependen de mi atención constante. Si alguien les habla, escucho a través de ellas, y quienes las posean podrán comunicarse sin que yo esté presente. Vi cómo abría los ojos, sorprendida. Ese gesto valía más que cualquier elogio. Es como si hubieras inventado un puente entre voces, dijo, en tono reflexivo. Un puente, sí. Eso es, asentí. Antes de que pudiera añadir algo más, el águila extendió una garra. Llevaba atado un pequeño rollo de papel, sellado con cera roja. Roxy lo reconoció al instante. El emblema de los Greirat. Su respiración se cortó. Yo también lo sentí. El vínculo vibró en mis oídos como un susurro de otro mundo. El sello de los Greirat, dijo Roxy con sorpresa. Una carta, murmuré, mirándola. De ellos, para ti. Le tendí el pergamino, y mientras Roxy lo tomaba, sentí el orgullo calentarme el pecho. Mi invocación había ido y vuelto en solo 9 meses. Un viaje que por tierra habría tomado casi 2 años. Hubo muchos factores que hicieron que demorara más de lo previsto, pero eso ya no importaba. Observé cómo Roxy rompía el sello y comenzaba a leer la carta, mientras el águila mágica nos miraba en silencio, como si comprendiera el peso de aquel momento. Paul Greirat, año K414, Roxy, no sé cómo llegó tu última carta hasta mis manos, pero me alegra que lo hiciera. No voy a mentirte. Me tomó por sorpresa, más aún la criatura que la trajo. Fue divertido ver cómo Aisa jugaba con ella. Han pasado algunos años desde que te fuiste, y las cosas han cambiado bastante. Por suerte puedo decirte que estamos bien. Zenith, Lilia y yo seguimos adelante, y eso ya es bastante. Después de todo lo que vivimos, cualquier día tranquilo vale oro. Ahora tengo 2 hijas. Aisa, hija de Lilia, y Norn, de Zenith. Aunque probablemente no quieras saber demasiado sobre ellas.
Sí, Rudeus y Shirou han decidido seguir sus propios caminos. Shirou dijo que quería ver el mundo con sus propios ojos y entender mejor sus sueños. Estará molesto cuando sepa que encontraste algo. Rudeus, por su parte, tomó un rumbo distinto. Consiguió trabajo como maestro particular de una niña noble. No sé mucho más, pero creo que le va bien. La casa se siente extrañamente grande ahora, silenciosa. Zenith y Lilia hacen lo posible para que no me hunda en esa sensación de vacío, pero a veces me descubro mirando la puerta, esperando verlos volver, como si el tiempo pudiera retroceder. Supongo que eso también es parte de ser padre. Criar para dejar ir. Roxy, tú fuiste una parte importante de su formación, y no puedo dejar de agradecerte por todo lo que hiciste por ellos, sobre todo por Rudeus. Si hoy es quien es, gran parte del mérito es tuyo. Me extendí más de lo que pensaba. Supongo que necesitaba escribirlo. Tal vez esta carta no llegue a tus manos, pero si lo hace, quiero que sepas que estamos bien. Seguimos de pie, seguimos adelante, y aunque los chicos ya no estén aquí, este hogar aún los espera. Obviamente tú también, si alguna vez tienes tiempo para visitarnos. Paul Greirat, Roxy, murmuré. Mi maestra seguía leyendo la carta con una leve sonrisa. Parecía tranquila, feliz incluso. Pero yo no podía apartar de mi mente aquel nombre. Shirou, 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 lo repetí una y otra vez en silencio. Sentía el pecho pesado, las manos temblorosas. No podía ser. ¿Cómo es ese Shirou, Roxy? Pregunté, intentando que mi voz no sonara alterada. Ella levantó la mirada. Pelirrojo, amable, con un aire testarudo, y sus ojos eran azules. Azules como los de su madre. Era el mago con las grandes habilidades curativas del que te hablé, confesó con un suspiro Roxy. Azules. Repetí, y una sensación amarga me recorrió el cuerpo. No, los que yo conocí eran como el acero. Fríos, firmes, inquebrantables. ¿Era posible? ¿O simplemente la vida se burlaba de mí otra vez? ¿Lilia? ¿Qué quieres decir? Preguntó, desconcertada. Quiero comprobar algo. Tenemos que comunicarnos con los Greirat, ahora mismo, dije sin pensar. Tu ave es útil, pero tomará cerca de 4 meses que la carta llegue, respondió Roxy con calma. Negué. Sentí la energía subir por mis brazos. Mis manos comenzaron a brillar, y mis ojos hicieron lo mismo. El vínculo entre las águilas se activó. ¿Lilia? Preguntó mi maestra, entre sorpresa y preocupación. No la escuché. Sentí como mi conciencia se deslizaba fuera de mi cuerpo. Mi alma atravesó una distancia que ningún hechizo común podía medir. Un tirón me arrastró y, de pronto, ya no estaba allí. El mundo cambió. Mis ojos se abrieron a través del cuerpo del ave. Estaba en un lugar distinto, más cálido, con olor a madera vieja y pan recién horneado. A mi alrededor, el aire era ligero, y escuché una risa infantil. Frente a mí, una niña de cabello lila jugaba con una muñeca de trapo. No debía tener más de 2 años. Su cabello brillaba bajo la luz del sol que entraba por la ventana. La niña alzó la mirada, confundida. ¿Dónde está Shirou? Pregunté, más firme esta vez. La niña inclinó la cabeza, sin entender. Shirou, repitió con torpeza, como si el nombre le resultara familiar. Antes de que pudiera insistir, la puerta se abrió. Una mujer de cabello lila entró con un balde de ropa doblada en los brazos. Se detuvo al verme. No me miraba a mí exactamente, sino al ave que yo controlaba. Sus ojos se afilaron al instante. Alguien habló. Murmuró, dejando el balde en el suelo. Por favor, no se asuste. Soy Ilias Bielemilla, alumna de Roxy Migurdia. Vengo a buscar información sobre Shirou, me apresuré a decir. La mujer no respondió. Su postura era tensa, lista para actuar si algo pasaba. Aunque noté también su cojera al andar, no parecía una amenaza. Lilia. Susurró, con cautela. ¿Alumna de Lady Roxy, dices? Sí. Ella me habló de su familia. Necesito confirmar algo, asentí a través del ave. La mujer me observó en silencio. Había desconfianza en su mirada, pero también una pizca de curiosidad. No parecía creer del todo que aquello fuera una simple comunicación. Antes de que dijera algo más, sentí el tirón del maná detrás de mí.
Alguien me jalaba. ¿Qué estás haciendo? Escuché la voz de Roxy, asustada. Giré, y la vi. O mejor dicho, vi su alma desprendiéndose del cuerpo. Su figura flotaba a mi lado, traslúcida, con el rostro pálido de puro susto. Su cuerpo, allá atrás, había quedado quieto, suspendido en el aire como una muñeca. Por el amor de los dioses, Ilia. Gritó. ¿Qué clase de magia prohibida has usado? No respondí. Si era sincera, solo esperaba conectar mis sentidos, no arrancar mi alma, y mucho menos la de Roxy en el proceso. ¿Esa era la habilidad en Miko que tenía? Negué. Ese era un tema que investigaría después, no ahora. No me importa, dije sin apartar la vista del ave. Necesito saber si es él. Su rostro se tensó, pero entendió que no iba a detenerme. Nos deslizamos de nuevo hacia el ave. Esta vez, las dos. La conexión fue más intensa. Mis sentidos se mezclaron con los de Roxy. Las dos podíamos ver, oír y sentir lo que el ave percibía. Señora Lilia, habló Roxy, su voz saliendo a través del pico del ave, suave y firme. No se alarme. Es realmente yo, Roxy Migurdia. Lilia se sobresaltó, pero al oír su nombre, la tensión disminuyó un poco. Lady Roxy, susurró con alivio contenido. ¿De verdad es usted? Sí. Mi alumna usó un hechizo que, bueno, me arrastró con ella. Le pido disculpas por el susto. No tiene por qué disculparse, respondió Lilia, aunque aún sonaba desconfiada. Solo, no esperaba verla así. A su lado, la niña pelirroja miraba fascinada al ave parlante. Pájaro habla. Gritó, riendo y aplaudiendo. Así parece, respondió Roxy, intentando mantener la calma. Dime, Lilia, ¿cómo está Lady Zenith? Bien, gracias. Todos aquí estamos bien. Aisha, bueno, como ve, está creciendo rápido. Norn está tomando una siesta en su habitación, respondió con una pequeña sonrisa. Sí, lo noto. Roxy bajó la voz. Pero, Lilia, hay algo más importante. Mi alumna tiene una pregunta. Yo di un paso al frente mentalmente, apretando el vínculo. Quiero saber de Shirou, dije con firmeza. ¿Dónde está? Lilia pareció dudar. Su mirada bajó al suelo. Eso, dijo lentamente. Shirou se enfrentó a Rudeus hace casi un año. Sentí que mi respiración se detenía. ¿Qué? Susurré. El amo Shirou ganó, continuó ella. Después de eso, Paul le permitió irse de la casa, no dijo mucho más. Hasta hoy, Lady Zenith todavía lo regaña por no haberle contado nada antes, ni explicar bien qué sucedió. Mi corazón se encogió. ¿A dónde fue? Pregunté, casi sin voz. Nadie lo sabe, señorita, respondió Lilia, sincera. Han pasado más de 9 meses desde que se fue. No hemos tenido noticias de él. Solo el joven Rudeus ha enviado recientemente una carta, pero por lo que oí, parece no saber nada de su hermano menor, ya que también lo busca. Apreté los dientes. La frustración hervía en mi pecho. 9 meses, repetí. Y nadie fue a buscarlo. Paul cree que Shirou sabe cuidarse solo, explicó Lilia en voz baja. Dice que necesitaba seguir su propio camino. Pero está tan preocupado como usted, si no más. No quería dejarlo ir, pero el joven amo parecía dispuesto a escaparse si era necesario. Guardé silencio. No podía culparlos, pero me dolía. Roxy también estaba callada. Gracias, Lilia, dijo ella finalmente, rompiendo la tensión. Transmítale mis saludos a Lady Zenith y a Paul. Y. Cuide de la pequeña Aisha. Por supuesto, respondió Lilia, inclinando la cabeza. La conexión empezó a desvanecerse. El vínculo se disolvió poco a poco hasta que el mundo volvió a ser luz. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en mi cuerpo. Roxy cayó al suelo, jadeando. Lilia, susurró. Si vuelves a hacer eso sin avisarme, te prohibiré salir de tu habitación. Vale, murmuré, sin fuerzas para discutir. Pero en el fondo de mi mente, una sola idea me quemaba el alma. ¿Dónde estás, Shirou? Shirou, el viento helado de la cordillera cortaba como cuchillas. La nieve se pegaba a mi abrigo y cada paso hacía crujir el hielo bajo mis botas. Ya había perdido la cuenta de los días, pero, si hacía memoria, debía tener unos 7 años. Un niño de 7 años viajando solo.
Sonaba estúpido incluso para mí. Aunque bueno, murmuré mirando al cielo nublado, ya no tengo a nadie que me diga que no lo haga. A mi lado caminaba el viejo caballo de mi padre. Cansado, pero fiel. Llevaba las provisiones, un abrigo de repuesto y algo de leña. Si no hubiera sido por él, habría muerto congelado semanas atrás. Había aprendido a manejar el frío, buscar cuevas, cocinar carne seca, y entrenar magia. Recordaba las palabras de Rudeus, dichas con esa sonrisa confiada que le caracterizaba. Si gastas tus reservas mágicas, estas se amplían. No sé si solo yo puedo hacerlo, pero inténtalo. Lo intenté. Una y otra vez. Hasta quedar inconsciente más veces de las que admitiría. Y funcionaba. Sentía cómo mis reservas crecían, aunque no podía usarlo a diario. Desmayarme en medio de una cordillera infestada de monstruos no era buena idea. Miré hacia abajo. Estaba descendiendo por la mandíbula inferior del dragón rojo, un tramo de terreno escarpado y peligroso. Según el mapa, más allá estaba el camino hacia el país del dios dragón. Me crucé de brazos, pensativo. No había encontrado rastro de saber en toda la cordillera. Viajaba sin rumbo, lo sabía, pero no tenía muchas opciones. Si me detenía, debería ir al continente demonio en busca de pistas. Entonces esa molesta voz resonó dentro de mí. ¡Qué razonamiento tan absurdo! Si te dejaras guiar por la lógica, ya habrías regresado a Asura. Apostaría a que esas chicas siguen allá, riéndose mientras tú juegas al héroe errante. Cállate, Archer, respondí sin pensarlo, con fastidio. No necesito tus comentarios ahora. Desde que dejé a mi familia, supongo que morir calcinado en una montaña helada no es parte de tu camino. Si había enloquecido, tenía mis dudas. Gruñí. Estar solo podía hacer que la psique decayera. Bucé. Estaba loco, después de todo, ¿por qué elegir la voz fantasma de Archer de entre todas? Preferiría 1000 veces a Lancer. La próxima vez te mataré, gruñó Archer. Iba a responder, pero un rugido me interrumpió. Un dragón rojo, pequeño pero veloz, emergió de entre las nubes y lanzó una enorme bola de fuego directamente hacia mí. Abrí los ojos. Mis instintos gritaron. I am the bone of my sword. El aire vibró. La energía recorrió mis brazos y mis nervios ardieron. El fuego me envolvió en un estallido. El escudo de 7 pétalos se proyectó frente a mí, brillante y firme. Roaías resistió el impacto sin moverse un centímetro. Un segundo rugido me hizo girar. Otro dragón. Genial, tos. Mis manos se alzaron de nuevo. La proyección se formó con un destello blanco. Una espada distinta. Pesada. Noble. Ascalón. Por un instante, la imagen de su dueño cruzó mi mente. Un caballero, una lanza rota y una voluntad que jamás se rindió. Sonreí apenas. Préstame tu fuerza. Antes de que los dragones me alcanzaran, lancé varias espadas sin nombre, proyectadas en cadena. Impactaron contra ellos, distrayéndolos, desviando su vuelo. Y en el momento exacto concentré mi Touki, sintiendo la presión recorrer mis brazos. Espada larga de luz. Un destello atravesó la nieve. Los dragones quedaron cortados en un parpadeo, sus cuerpos cayendo en 2 mitades perfectas. El silencio volvió. Respiré hondo, dejando que el vapor saliera por mi boca. Al menos ya descubrí cómo acabar con ustedes. Caminé entre los cuerpos humeantes. Ascalón aún permanecía en mis manos. No sabía cuándo sería atacado de nuevo. Debía permanecer atento. Los dragones abundaban en la zona. Las primeras veces fueron un infierno. Ninguna proyección lograba herirlos realmente. Sus escamas eran demasiado duras. La primera vez casi me empalan, la segunda, casi me incineran. Pero desde que proyecté a Ascalón, todo cambió. Combinar la técnica del dios de la espada con mi propio estilo, canalizando Touki y energía mágica, resultó ser la clave. Gracias a eso logré cruzar esta cordillera infernal, vivo. Me detuve un momento, observando el horizonte cubierto de nubes y montañas. Aún no te encuentro, saber, pero lo haré. Apreté los puños. Este viaje, tiene que valer la pena. El caballo resopló a mi lado. Sonreí. Vamos, viejo amigo. Todavía queda camino por recorrer. Desconocido, mundo del vacío, el vacío se extendía hasta el infinito, sin suelo ni techo, como si la nada misma hubiera abierto sus fauces para engullir a un único hombre.
La negrura absoluta no tenía bordes, ni horizonte, ni aire que respirar. Y, sin embargo, él podía estar allí, de pie, con las botas firmes como si apoyara en mármol invisible. Ante él se alzó una silueta imposible de definir. No tenía rostro, ni manos, ni siquiera una forma estable. Era como si la figura que tenía delante se reconstruyera a cada parpadeo. El único rasgo constante era la sonrisa. Amplia, ligera, tranquilizadora en apariencia pero perturbadora por la blancura que intentaba formar una silueta. El hombre del vacío se tensó. Su porte era recio, la espalda recta, y sus ojos, entrenados para no perder detalle, trataron de leer en esa máscara cambiante algún indicio de verdad. Entonces la voz del extraño se alzó. No te asustes, dijo, con un tono casi paternal. Aquí nadie puede hacerte daño. Aquí solo estamos tú y yo, y lo que nos une. Tu destino. No respondí. No confiaba en el extraño. Él no pareció molesto por mi silencio. Simplemente cruzó los brazos y siguió hablando. Eres un guerrero, lo sé, prosiguió el ser. Tu sangre lo proclama. Tu linaje, tu cuna, tu acero. No eres cualquiera. Eres heredero de un hombre que ya levantó espadas contra la oscuridad. ¿Quieres saber por qué estás aquí? La sonrisa se ensanchó. Porque yo soy un dios. El dios que ha guiado los pasos de aquellos que caminaron antes que tú. Fui yo quien susurró en los oídos de tus ancestros cuando la muerte acechaba. Fui yo quien los encaminó a la gloria. ¿Un dios? Dije con voz grave, saboreando la palabra antes de despreciarla. Así es, respondió la figura, sin ofenderse, con la serenidad de quien está acostumbrado a la duda. Y como Dios, traigo advertencias. El mundo se tambalea. En este mismo instante se está gestando un peligro. Una amenaza como no ha habido en mucho tiempo. El vacío retumbó como si las palabras hubieran caído en un pozo sin fin. Un niño, dijo el ser. Aún joven, aún sin madurar, pero no te dejes engañar. Su existencia cambiará la historia. Si crece, si sus poderes florecen sin control, arrastrará a todos al abismo. El mundo entero se inclinará ante la catástrofe y su vil presencia confabulará con el despreciable dios dragón. Lo que resulte de esa alianza será devastador. No parecía mentir. Me tensé y me sobresalté al oír el nombre de quien era considerado uno de los seres más poderosos del mundo. Alguien considerado un mito, pero que yo sabía, por mi familia, que era más que real. Su nombre es Shiroure Irat. Un murmullo invisible recorrió el espacio. El nombre vibró en la nada, como si el propio vacío lo reconociera. Ahora mismo, continuó el dios, ese niño se encuentra cerca de ti. No muy lejos de las tierras del reino de Shirone. ¿Lo sientes? ¿Ese leve temblor en el destino? Esa es su presencia. Allí está la fuente de la tormenta que amenaza con devorarlo todo. Si llega al país y comienza a hacer aliados, no podrás permitir su ascenso. Un niño. No me parecía la gran cosa. El apellido lo conocía. Los Greirat eran una familia conocida en Asura. Había oído hablar de esos malditos pervertidos más de una vez. No es casualidad que yo haya venido a ti, añadió el ser, acercándose. Solo alguien con tu sangre, con tu acero, con tu fuerza puede detener lo inevitable. Solo tú puedes reclamar el honor que tu linaje te ha prometido. Serás recordado como el mayor héroe. No por mí, no por ellos, sino por la historia misma. Se inclinó apenas, con esa sonrisa intacta. Alexander Rybak III, yo te encargo esta misión. Y por primera vez desde que llegué, sonreí y hablé. Si el destino de este mundo peligra, no seré quien lo contemple pasivo. Acepto. Acabaré con ese niño. El dios sonrió aún más. Y el vacío, satisfecho, nos envolvió en un manto de oscuridad absoluta. Itogami. La sonrisa perfecta, la calma medida, la máscara de sabiduría paternal que había mostrado ante Alexander Rybak III se disolvieron en un instante. En cuanto el hombre desapareció de su vacío, Itogami dejó caer el disfraz como quien suelta una túnica vieja y sucia. Se carcajeó, y su risa reverberó en la nada como un eco distorsionado. Ja, 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 ja. ¡Qué idiotas tan fáciles de manipular!, dijo con voz chillona, sin rastro alguno de la serenidad anterior. Bastó con decirles héroe, mencionar su linaje, y el perro se arrodilló. Ah, los humanos. Tan predecibles, tan vulnerables al halago.
Se giró en el vacío, moviéndose con gestos erráticos, grotescos, casi teatrales, como si hablara con alguien que no estaba allí. Es divertido, ¿saben? Engañarlos nunca pierde sabor. Uno les pone delante la palabra destino y se abalanzan como niños tras un caramelo. Y sin embargo, su sonrisa se torció, no es solo por diversión. Los ojos invisibles del dios se entornaron, como si mirara un recuerdo que le pesaba. Esa anomalía, murmuró con tono envenenado. Ese maldito niño. Shirou Greirat. Por primera vez, desde que nací como dios, no pude leer una mente. No pude abrirla, no pude entrar, no pude manipularla. Solo pude mirarlo, y eso me bastó para saber que era peligroso. Muy peligroso. El vacío tembló a su alrededor, como si sus pensamientos se volvieran materia. Al inicio lo disfruté. ¿Oh, sí? Pensé que el destino por fin me sonreía, que nadie, absolutamente nadie, podría ponerme en jaque. Vi el futuro y era mío. Vi a Orsted, vi al linaje de Rudeus venir hacia mí, y me reí. Porque su derrota estaba escrita. Sus pasos estaban claros. Siempre pierden al final. Se detuvo. Su tono cayó en un susurro seco. Pero entonces, las visiones cambiaron. Y Togami apretó los dientes. Ya no eran solo Orsted y el linaje de Rudeus. Ahora vienen más. Los veo. Los siento. Uno por uno, escupió los nombres con una mezcla de burla y odio. Alexander Ribat III, el supuesto dios del norte. Vio cómo, con su espada, destrozaba cualquier cosa que viniera hacia él y sus aliados, alterando la gravedad de una forma que el Alexander actual no podría imaginar. Orsted, el dios dragón, TSK, maldito perdedor. Se imaginó al hombre más confiado y presuntuoso que nunca, sonriente en la certeza de su victoria. Rudeus Greirat, ya no un niño bajo mis engaños, sino el dios mágico. El mocoso que antaño habría manipulado a su antojo ahora miraba con odio, como si pudiera destrozarlo con sus propias manos. Sakura Greirat, la diosa del abismo. Sus ojos vacíos y llenos de control, listos para aplastarlo con toda su oscuridad. Su paraíso blanco, teñido por su sombra. Rin Boreas Greirat, la diosa de la magia. Sonriendo con sorna, lista para destruir a todo lo que se interpusiera. Veía en ella una mirada fría, más interesada en el terreno que pisaba que en la lucha misma, segura de que su victoria sería obvia. Medusa, la diosa gorgona. La mujer de mirada pétrea, hambrienta de venganza. Y Yasbielemilla, la diosa de la vida. Con cuerpo de niña, pero en ese instante capaz de curar cualquier herida. La veía sanar y borrar a sus enemigos de la existencia. Artoria Anemoyasura, la diosa dragón. La mujer lo miraba con ojos muertos, lista para despedazarlo, una más en busca de ajuste de cuentas. Y ese maldito, Shirou Greirat, el dios de la espada. El pelirrojo lo observaba con odio, con espadas en cada mano, listo para lanzarlas. Pero a su lado había más. Individuos que Itogami no podía ver, piezas que escapaban a su vista. El vacío vibró con cada nombre, como si el universo mismo temiera pronunciarlos. Itogami sonrió con los dientes apretados, los ojos destilando locura. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que existan tantos hilos que se escapan de mis manos? ¿Quién mueve estas piezas cuando deberían ser mías? ¿Quién osa desafiar mi omnipotencia? Su voz se quebró entre rabia y júbilo. No lo sé, admitió, y su sonrisa volvió, más ancha, más peligrosa, más desesperada. Pero lo descubriré. Y cuando lo haga, me los tragaré a todos. El dios abrió los brazos y su voz tronó en el vacío como un rugido que desgarró la nada. ¿Quieren jugar contra mí? Juguemos. El eco de su risa retorcida se extendió y se multiplicó en miles de tonos, como si incontables Itogamis celebraran al unísono la promesa de una guerra inevitable. Fin capítulo 09 Notas. Perdón por la demora, muchachos. Espero que les haya encantado el capítulo del mes. Prometo no tardar tanto con el 10º capítulo y la continuación directa de este. Un fuerte abrazo para todos. Cronología, eres un Greirat año interrogación de apertura interrogación de cierre en un tiempo incierto, fuera de todo registro, nacen Rider y Sakura. El año exacto se omite por conveniencia de la trama, y por la magia del autor, claro. Año K397 surge en el mundo Zanova Shirone, futuro príncipe y escultor apasionado.
Año K404, 25 de noviembre. Nace Rin Boreas Greirat, la primera en llegar al grupo, destinada a brillar con fuerza propia. Año K405. 14 de febrero. Nace Ariel, bajo el signo de la diplomacia y el liderazgo. 8 de marzo. Llega al mundo Eris, cuyo espíritu indomable marcará su destino. Año K406 se produce el trágico incidente del asesinato, que termina con la expulsión de Lilia del hogar de los Greirat. Año K407. 1 de enero. Nace Artoria, símbolo de un nuevo comienzo. 27 de marzo. Ve la luz Ilia, quien es rescatada por Arari una semana después. 22 de noviembre. Nacen Rudeus y Shirou, marcando el inicio del canon tanto del fanfic como de la obra original. Año K409. Rudeus da sus primeros pasos en la práctica de la magia, abriendo así su camino como hechicero. Año K410. El entrenamiento con Paul comienza. Ambos hermanos inician su formación a los 3 años. Poco después, Roxy llega a enseñar a Rudeus y Shirou, cambiando para siempre sus destinos. Año K412. Los eventos se intensifican. Rider y Sakura logran escapar de la cueva y conocen a Ruiget. Se desata el ataque a la aldea Migourt. Tiene lugar la discusión entre Artoria y Ariel, marcando una ruptura en su relación. Ilia comienza sus estudios mágicos con el misterioso libro que le fue obsequiado. Roxy deja de ser maestra de Shirou y Rudeus después de que ambos cumplen 5 años. N/T. Todos estos sucesos ocurren entre noviembre y diciembre, en los últimos respiros del año. Año K413. 26 de septiembre. Nacen Norn y Aisa Greirat, trayendo nuevas esperanzas a la familia. Roxy llega al reino de Shirone a finales de año, sin imaginar las conexiones que el destino teje a la distancia. Año K414. Enero. Ilia conoce a Xanova Shirone, y una nueva alianza comienza. Febrero. Ocurre el intento de asesinato contra Artoria y Ariel. Marzo. La lucha entre Rudeus y Shirou marca un punto de quiebre. Ese mismo día, Ilia crea una invocación para enviar la carta de Roxy y entrega las esculturas a Xanova. Noviembre. Se celebra el cumpleaños de Rin, un evento que unirá varios destinos. Diciembre. Roxy recibe la carta de Paul a través del familiar creado por Ilia. Días después, Rudeus recibe las cartas de su familia y de Roxy, mientras Shirou atraviesa la mandíbula inferior del dragón rojo, en busca de su propio camino. Ya sin más que decir, cuídense. Los quiero un montón. Nos vemos.